Que nuestro Dios te bendiga. Continuamos con nuestro audio estudio número 35 de la serie El Evangelio en Acción. Estamos analizando el sermón de Pablo a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el audio anterior estudiamos la ignorancia a la que se refiere Dios puede pasar por alto para que seamos reconciliados con Él. Pero esta depende de nuestra obediencia a su mandamiento, pues ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar se refiere a la humanidad entera, de la filosofía o doctrina que provengan, de cómo haya sido su fe, si eran politeístas como los atenienses, y la humanidad en general en los tiempos antiguos, o de fe monoteísta como el judaísmo o el islamismo en nuestra época. A los creyentes en Cristo, aquellos que han adoptado la fe cristiana por descendencia familiar o tradición de los hombres, aquellos que han basado la fe en lo que dicen los pastores modernos, antes o después de la Reforma Protestante, e incluso a aquellos que hemos tenido la bendición de conocer la bendita palabra de Dios y hemos regresado a la fe apostólica. A todos, absolutamente a todos, nos llama al arrepentimiento y pasará por alto los tiempos de la ignorancia en el desconocimiento de su ser, si y solo si estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida para agradarle a Él, el único Dios verdadero. Solo en Cristo y solamente en Cristo hay salvación, porque Él fue el designado por Dios, dando fe por haberle levantado de los muertos. Con estas palabras el apóstol Pablo da la razón por la cual es necesario enseñarles sobre Jesús. Recordemos que estaban en el Areópago, el lugar donde se llevaban a cabo los diferentes juicios que habían en Atenas, en la sede del Tribunal Supremo ateniense. Lo habían llevado allí porque querían conocer sin distracción alguna todo lo concerniente a los nuevos dioses que estaba predicando, porque en las plazas a las que acudían diariamente les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. El apóstol Pablo comenzó su discurso hablando de su religiosidad y enseñándoles acerca del Dios que verdaderamente no conocían, el Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora les comenzará a hablar de lo que ellos habían escuchado sin entender y de lo que representaba ese hombre llamado Jesús. Estaban en un sitio donde se realizaban juicios e invitaban a los hombres a cambiar de vida. Si eran culpables, tenían que pagar con ciertas condenas, y si eran declarados no culpables, eran absueltos. El Dios que ellos estaban conociendo y por el cual ya no estaban bajo ignorancia, les había mandado a arrepentirse, a cambiar de vida. Lo que venían haciendo, así lo hayan hecho por ignorancia, no agradaba a Dios, por lo que no podían seguir llevando la vida de la manera como lo venían haciendo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Lo que ellos hacían en el Areópago es lo que Dios en un día venidero va a hacer: juzgar al mundo con justicia, pero no con la justicia a la que ellos y el hombre está acostumbrado, sino con justicia verdadera, en la cual aún el que sea declarado culpable sentirá que hubo justicia. Y el juez en ese juicio será el mismo que durante el tiempo en que estemos en esta vida ejerce su papel de abogado defensor. De esto hablaremos un poco más en el próximo audio. Por lo pronto, es interesante hacer notar que la curiosidad que sentían los atenienses acerca de lo que habían escuchado del Evangelio de Cristo y de su resurrección era parte de la obediencia al único y verdadero Dios que estaban conociendo y que designó al juez de la causa, levantándolo de los muertos, es decir, a través de su resurrección. Jesús, a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, perdonó los pecados de todos aquellos que obedecen el mandamiento de arrepentirse. En esa parte de su ministerio, ejerce su función de abogado defensor. A través de su sepultura, mostró al mundo, primeramente, que en verdad murió y que su adopción de la naturaleza humana cumplía su propósito. Y con su resurrección mostró al mundo el poder de su naturaleza divina y fue designado como juez en el juicio que será llevado a cabo en el día final.
Si Dios lo permite, en el próximo audio seguiremos estudiando acerca de esto. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en acudir al que compartió contigo este audio o escribirme al +58 412 126 1642. Las bendiciones del Creador sean en ti.